Aquí no va a haber expropiación. Lo que aquí va a haber es inversión. En primer lugar, ministro, están recorriendo el país. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cuál es la idea de esta especie de gira que, por ejemplo, tú has hecho? He leído en particular los encuentros en Arequipa, que además han sido con gente que en la campaña ha sido muy crítica al gobierno y que ha manifestado incluso luego de las elecciones mucha preocupación sobre lo que podría pasar con un gobierno del profesor Pedro Castillo. El Estado, el gobierno necesita una sólida incorporación de la voz de las regiones, las provincias, los distritos, los sectores productivos diversos vinculados al turismo, la gastronomía, las comunidades, los corredores de turismo vivencial, los propios trabajadores de los emporios de agroexportación. En ese sentido, estamos yendo al capital social que está promoviendo en esta época del país el desarrollo importante en diferentes sectores. Nosotros, como cartera de Comercio Exterior Turismo, vinculado al trabajo comunitario de los artesanos del país, tenemos que articular, interlocutar, conversar para poder desde el Estado, desde el Ministerio, tener emprendimientos que ayuden a extender la base de beneficiarios de estos sectores tan importantes. Es por eso que hemos estado conversando, por ejemplo, en La Libertad, con todo el fabuloso emporio agroexportador, los trabajadores, las trabajadoras, para ver de qué manera también nosotros podemos promover iniciativas de desarrollo de capacidades, de valor agregado, de promoción comercial. No así nomás, no se tiene una empresa número 1 en el mundo en producción de arándanos y que nos está posicionando en el mundo con ese rol. Pero Roberto, con ellos. Roberto, sí. tú sabes que hubo mucha preocupación cuando se hablaba del tema de una nueva reforma agraria. Alguna gente interpretó que lo que iba a ocurrir es que se iba a expropiar estas empresas agroexportadoras. ¿Cuál va a ser la política con respecto al tema de la agroexportación? Porque por el otro lado se ha hablado de 4 grandes proyectos de irrigación que, si se activan, esto de lo que estás hablando de la exportación de arándanos se puede multiplicar pues por 10, ¿no? Si se activa Olmo, Chavimochic, Chiñecas, ¿no es cierto? Majes, Iguas, todos los proyectos que están parados en este momento. Con ese mismo convencimiento, el profesor, el campesino, el rondero presidente nos ha dicho a todo el país, aquí no va a haber expropiación. Lo que aquí va a haber es inversión, extender la masa y los beneficios hacia los pequeños productores, a toda la cadena vinculada a estos ámbitos. Tienes toda la razón y estamos asumiendo como preocupación nuestra que Chavimochic 3 tiene allí votado, ¿no? Una inversión, un proyecto muy importante de captura de recurso hídrico que, como el país tiene conocimiento, fruto de la mega corrupción de Odebrecht, lo mal que se actuó en esa etapa los gobernantes, se está prácticamente impidiendo un proyecto palo rojo que tiene 80% ya de avance en su obra, que tiene los recursos ya disponibles de la CAF y que eso podría irrigar, escuche todo el Perú, 30.000 nuevas hectáreas. Y no estamos hablando de aquí a 10 años, estamos hablando en el corto plazo. Imagínate qué podríamos hacer si hoy ya en arándanos, en paltos, en espárragos, en alcachofa, vamos creciendo con esos estándares. ¿Cómo sería disponer, imagínate, de esa inversión? Y lo que saludo de la empresa allí en la región La Libertad es que tienen un instituto, hay transferencia tecnológica, hay enfoque de género. La mayoría de los trabajadores son trabajadoras, emprendedoras, mujeres. Roberto, ¿cuál ha sido la reacción, en primer lugar, del mundo empresarial, de las empresas agroexportadoras, que tenían mucho temor de lo que podría significar un gobierno de Pedro Castillo? ¿Cuál ha sido tu percepción de ese primer contacto directo?
Exitosa. Ha sido realmente muy empático, dialogante, sinérgico, con mucha alegría. Yo vengo de una familia de agricultores del Valle de Guaral, de la Hacienda Huando. Sé lo que es regar la chacra, sé lo que es hoy estar con minifundios sin financiamiento, sin acceso a tecnología, sin acceso a los mecanismos para poder organizarnos y convertirnos también en agroexportadores. Por lo tanto, en esa conversación he podido identificar de manera muy entusiasta, con mucha alegría y satisfacción, ver que en la región La Libertad se baila la marinera al ritmo del trabajo del agro y de la exportación. Chavimochi 3, tercera etapa, tiene a palo redondo como un proyecto que vamos a destrabar. Es nuestro compromiso porque es una necesidad del país. En ese sentido, conversando con los directivos, no solamente vinculados a la región del norte, hemos estado también conversando con los characatos, con su Cámara de Comercio, con su Cámara de Turismo, con los sectores vinculados a la producción de la marca Arequipa, que es una marca, así como uno dice, no solamente de identidad, sino de capital social articulado. Pero hemos estado también ayer en Cusco, nuestra capital nacional mundial del turismo, Cusco, escuchando de los empresarios, los agricultores, la Cámara de Turismo, los transportistas. O sea, desarrollar el país en este sector nos ha llevado también a conversar con ADEX. Hemos tenido una reunión de trabajo con todos los vínculos a la industria textil, vinculado a la industria del cuero, es decir, a los diferentes emporios que tiene el Perú para poder identificar lo que nos ha dicho nuestro presidente. Comercio sí, con inclusión social. Más turismo, ampliando la base de beneficios hacia las comunidades. Con ese mensaje, con ese trabajo, vamos a estar, por ejemplo, mañana en la región Piura, porque conocemos lo que es la ruta del café en Piura, Condor Andino, la cooperativa, los trabajadores, los pescadores. Necesitamos incorporar a un Estado que más de las veces ha estado indolente, burocrático. Un Estado, dice Thomas Hobbes, que es un Estado leviatán, un monstruo administrativo que impide y mira a la gente por encima, por debajo del hombro. No, nosotros tenemos el encargo del profesor presidente de la República de no despachar desde un gabinete, ir al campo, ir a la comunidad, incorporar el trabajo de los agricultores. Este fondo de 500 millones de soles que el presidente ha anunciado el 28 de julio para el sector significa llegar a los diferentes actores del Perú, de las regiones, con proyectos vinculados a mejorar los corredores gastronómicos, a mejorar el trabajo articulado de los guías de turistas, de repente poner en valor un activo patrimonial, un paisaje, una laguna, es decir, que el turismo no solamente esté centrado en lo receptivo, sino en el turismo local, reafirmando identidad, capacidad de concertación. Más inversión es lo que necesitamos, más comercio, pero con inclusión. Eso es lo que estamos haciendo y es por eso que he tenido una conversación muy importante con el economista, el doctor Llosa, es el viceministro de Comercio Exterior aquí en el ministerio. Me ha contado un chico de 35 años, arequipeño, muy empoderado, muy apasionado de lo que significa facilitar toda la metodología, los procedimientos para el comercio. Es por eso que el viceministro continuará dando fuerzas a ese enfoque. Aquí nosotros no hemos venido a desplazar a nadie. Hemos querido incorporar el insumo del pueblo, de la comunidad. La agricultura no solamente es de la exportación, es también del minifundio. Tenemos con oferta, hemos estado en Arequipa con la Sociedad de Agricultores de Arequipa, que tiene bajo su dominio más de 90.000 hectáreas de terrenos de tierra y que necesitan nuestro apoyo, nuestro acompañamiento. Esto es intersectorial, significa Ministerio de Agricultura,
Ministerio de Producción, Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía y Finanzas, todo el gobierno entrado en de una vez. El Perú no puede esperar. No podemos concentrar la política nacional en enfrentar. Sí, vamos a tratar de mejorar un poco la comunicación, ministro, porque se está entrecortando, pero es decir, hay un primer tema que tiene que ver con la agroindustria de exportación. Yo he escuchado el testimonio, el que más me impresionó fue el de Rafael Ibarguren, agricultor de una familia de agricultores iqueños, que es parte de un importantísimo proyecto agroexportador, que decía que si se destraban los 4 grandes proyectos, Olmos, Chavimochic, Majes y Chinecas, lo que se podría lograr es una cosa extraordinaria, no solamente en el aumento de la exportación, sino en la mejora de la vida de la gente, porque eso significa incorporar a empleos estables, bien remunerados, con derechos sociales, a probablemente más de 1 millón de personas en un plazo relativamente corto. Pero, ¿qué iniciativas se van a tomar en ese sentido para destrabar los proyectos? No sé si ya tenemos reconectados, estamos reconectándonos con el ministro. Hay varios temas, ¿no? Uno de ellos es el de los grandes proyectos de irrigación que pueden extender de una manera extraordinaria la capacidad de producción y por lo tanto de exportación. En segundo lugar está el tema de los granos andinos. Y de los llamados superalimentos, que son vistos como con gran expectativa en un mundo que está persiguiendo una alimentación más saludable de la que tiene actualmente. Ministro, le preguntaba cómo se va a hacer para destrabar los 4 grandes proyectos que están bloqueados. ¿Se va a proponer una salida tipo administraciones judiciales, es decir, que mientras se van resolviendo los conflictos pendientes el proyecto continúe? ¿Qué es lo que se va a hacer para que los proyectos se pongan en movimiento? Me refiero a los proyectos de irrigación, a los grandes proyectos de irrigación. Sí, es muy importante un comité interministerial para que pueda abordar el componente legal, los componentes vinculados a los temas de disputa, pero debemos entender que todo ello no debe de obstaculizar lo importante que va a ser el impacto de estos proyectos destrabados en la comunidad, en la economía del país. Haber estado en Chavimochic 3, he ido a ver Majes Iguas, comprender un poco las dificultades, el detalle. Ahora, recién en Lima, luego de estos días, de inmediato voy a coordinar con los diferentes ministros, informar al presidente, al premier, de estas grandes prioridades que tenemos. Mira, con todo lo que ha significado la pandemia, el sector vinculado a la agricultura ha sido realmente una cosa muy positiva y buena haber mantenido la producción de alimentos, la agroexportación. El sector no se contrajo, más bien en el periodo ha estado en su producción por encima del 25% respecto al año anterior. Y el panorama de los meses alrededor de cómo está caminando la producción es también muy, muy positivo. Nosotros, como bien tú dices, ¿qué sería nuestra producción nacional, el país, con los proyectos destrabados y de una vez puestos ya a su etapa final de conclusión? Eso es nuestro compromiso, estimado Lucar, porque nos lo pide la familia, la gente. Por más controversia y corrupción que haya habido, que siga su propia ruta de investigación, pero la gente necesita estos proyectos por el impacto que va a hacer en la economía del país, en un contexto de reactivación donde debemos de extender los beneficios de estos sectores que están conducidos y han venido actuando de manera positiva, emprendedora, y que nosotros saludamos. Para el gobierno, los sectores son estratégicos, hay que invertir, hay que acompañar. En este trabajo hemos estado estos días porque la cartera de comercio exterior
turismo, gas y todo lo que es el trabajo de los artesanos en todo el país es muy relevante. Uno dice, ¿cómo hacemos más producción en el comercio vinculado a diferentes productos bandera que tiene el país? Todos, ayer me decían en Cusco, carreteras, mejor conectividad. Sin carreteras que vinculen mejor a mercados locales, a nuestro patrimonio, a nuestro valor turístico o comercial, no vamos a poder avanzar. Si no tenemos mejores aeropuertos, inversiones vinculadas a extender nuestra capacidad de receptividad de extranjeros, de turistas, no vamos a poder. Si no tenemos una mejor infraestructura de servicios, los grandes vinculados a transporte, a las comunicaciones, entonces no vamos a poder, como dice, poner el dedo en la llaga de los que se tiene que solucionar. Hemos entendido el mensaje de las comunidades, hemos entendido el mensaje del presidente que quiere un Estado cercano a la gente y en este sector lo vamos a hacer. Anunciamos que mañana, Lucar, vamos a estar en Piura trabajando con la gente, también preparando las condiciones, porque para este fondo de 500 millones no necesitamos inventar la pólvora. Sabemos lo que es la gestión pública, poder colaborar de repente con los trabajadores vinculados a la pesca artesanal, porque ellos también pueden organizarse para hacer rutas, visitas, viajes alrededor de su patrimonio del mar para los turistas, pero tiene que ser con buena seguridad ciudadana, tiene que ser con guías adecuadamente capacitados, entrenados. Hay guías en todo el país, todo el sector turismo ha sido también los más afectados de la economía fruto de la pandemia. Necesitamos también acompañarlos mejor, a todos los que son operadores turísticos, a la gente en el trabajo comunitario. Ese es nuestro compromiso, nuestro trabajo y estamos avanzando de manera decidida. Lucas, el Perú no puede esperar, la gente no puede esperar. Conversaba en estos últimos, en realidad no solo meses, sino años, sobre todas las posibilidades que hay en el Perú. Es decir, somos un país minero, o sea, donde su principal fuente de ingresos ha sido durante muchos años la minería, y no hemos sido capaces de transferir esos recursos de una manera adecuada para generar otras fuentes de ingreso, y de repente esto ha empezado a ocurrir con la agricultura de exportación. Y lo que decía Tony Salas, que es un especialista en estos temas, es que nosotros podemos convertirnos en la despensa del mundo, es decir, que el mineral en algún momento se va a acabar. Lo que no va a pasar es que la gente va a dejar de comer. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de ofrecerle a la gente alimentación de calidad. Exitosa. Y ya lo estamos haciendo con nuestros productos de la costa, podríamos hacerlo con nuestros productos de la sierra, con los granos andinos, y podríamos convertirnos también en una alternativa extraordinaria de abastecimiento de medicina natural y de cosmética natural por lo que tenemos en la Amazonía. Pero eso requiere, ministro, que esté en la agenda de quienes toman las decisiones y que se inviertan los recursos necesarios para hacerlo. Como usted dice, para empezar, infraestructura vial, ¿no? Si no tenemos carretera, no vamos a ningún lado. Totalmente de acuerdo con lo que manifiestas, estimado Lucar. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo, porque la gente de las comunidades aguardan, yo creo, históricamente, que estas brechas, el divorcio entre Estado y comunidad sean resueltas. Y eso significa empezar también prioritariamente por todo el camino positivo de elecciones adecuadas en el mundo de la economía, el desarrollo y el comercio del país. La agroexportación, evidentemente, con todo lo positivo y lo prometedor en el presente, y lo realmente fabuloso que puede dar, tiene en todo el sector agrario a muchas familias de agricultores que están aguardando un gran programa nacional de compras, que están aguardando inversión del Estado para procurar dar valor agregado con innovaciones tecnológicas, que los organicemos para poder también destrabar y socializar los instrumentos y mecanismos del comercio exterior para que llegue a las comunidades y beneficie con mejores recursos para la educación, la salud, la vivienda social, empleos más dignos. Exitosa. Nuestro enfoque es integral, el trabajo de la cartera es intersectorial,
Es la preocupación de la presidencia del Consejo de Ministros, es la preocupación del presidente. Solo nos queda a nosotros responder con trabajo, con coordinación con la gente. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué iniciativa se va a tomar en concreto con respecto al tema del turismo y la gastronomía, que ha sido uno de los más afectados por la crisis de la pandemia? Las cuarentenas, las pérdidas de ingresos de la gente han retraído el consumo, y uno, insisto, uno de los sectores más golpeados es este. La gente se ha quedado sin chamba en el mundo del turismo y la gastronomía. ¿Cómo se va a revertir? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué iniciativas piensa usted tomar en relación a esta situación, ministro? En las regiones donde estamos dialogando, el día domingo hemos tenido una reunión de trabajo con los 25 directores y gerentes de comercio exterior y turismo de todas las regiones del país, de las gobernaciones. En el trabajo dialogado con estos líderes que conducen en cada región el trabajo de la cartera, del sector, hay un pedido que ellos sienten que la economía familiar está centrado en cómo damos valor a los corredores, por ejemplo, gastronómicos. Por ejemplo, mira, en Huaral, nada más, sin ir muy lejos, hay una zona, le decimos Huacho Chico, entre Huaral y Huacho, en una que le llamamos nosotros de nuestra zona agrícola, hay un corredor gastronómico. ¿Y cómo es posible que en todos estos 30 años, estimado Lúcar, la cartera de Comercio Exterior y Turismo no ha invertido, no ha apoyado con un solo sol a ese corredor gastronómico exitosa, que cada fin de semana colapsa recibiendo cientos de camionetas de turistas que vienen por lo que significa el chancho al palo, el pato en ají, por todo lo que significa los valores turísticos vinculados, por ejemplo, al castillo de Chancay, al trabajo en los sectores propiamente como las casas haciendas. Es decir, regreso, necesitamos invertir así en cada núcleo que tenemos desde Tumbes hasta Tacna, porque eso va a empoderar y mejorar a las comunidades. Puede tratarse de desarrollo de capacidades de los guías, puede tratarse de tramos concretos de vías de acceso, puede tratarse de una capacitación y organización, formalización a los transportistas que están vinculados a este trabajo, puede estar orientado a una inversión con la municipalidad o el gobierno regional para mejorar, por ejemplo, la seguridad ciudadana, para poder disponer de agua potable. Es decir, si vemos microemprendimientos, necesidades de inversión, tenemos que tener ese lenguaje clarísimo. Eso es lo que hemos escuchado en cada región donde estamos yendo. Ya conocíamos de esa problemática, pues ahora tenemos un fondo de 500 millones de soles para hacer que esa pequeña inversión pueda dar valor y genere en el turismo interno la mejora de la economía familiar, del ingreso familiar. Todos estos sectores también que son receptores de turismo internacional, ¿qué necesitan? Estar vacunados, estimado Lúcar. Estar vacunados. Si uno mira en el caso de Arequipa o Cusco, donde la gran influencia de gente turista que viene es de Estados Unidos, es de Europa, exitosa. Entonces, y vienen ya vacunados, vienen ya con sus 2 vacunas y vienen resueltos en temas de alto riesgo respecto a la pandemia. Pero nuestros operadores, nuestros trabajadores vinculados al turismo receptivo no están vacunados. Entonces, si nosotros también queremos entonces acompañar esta reactivación, sí necesitamos asegurar la vacunación universal. Es por eso que lo vamos a plantear. Hemos medido el costo-impacto de lo que va a significar en esta emergencia, en el riesgo de la tercera ola, también poder extender los beneficios de la vacunación universal para mantener la salud y puedan seguir trabajando, porque claro, cuando hay salud uno puede seguir trabajando. Para que pueda continuar la actividad. Ahora, ministro, tengo 2 preguntas que no quiero dejar de hacerle en esta primera entrevista. Una tiene que ver con el reclamo que hace rato viene haciendo la gente de Gamarra, del emporio de Gamarra, que tiene que ver
con lo que ha ocurrido durante la pandemia, donde no han podido ellos trabajar, pero lo que sí ha ocurrido es decir, no han podido producir, pero lo que se ha permitido son las importaciones. Entonces tenemos una saturación de productos importados de China y de otros países que además vienen con precios pues protegidos, ¿no? Que $1, un kilo, eso no existe en ninguna parte del mundo por prendas textiles, y lo que ellos están pidiendo es la aplicación de salvaguardias. O sea, no están diciendo violemos los tratados que hemos firmado de libre comercio y de intercambio. Lo que dicen es, dentro de esos tratados las salvaguardias están comprendidas. Es decir, que no nos vendan los productos por debajo de lo que realmente valen, ¿no? Y eso me parece absolutamente razonable. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes sobre este tema? Hemos tenido algunas conversaciones vinculadas a esta necesidad con el economista y ministro Pedro Franque, ¿no? Ciertamente nosotros sabemos que en el sector ya hay una opinión técnica muy importante de Indecopi que sustentaba la viabilidad, la factibilidad de salvaguardas, es decir, un periodo excepcional, temporal, para darle fuerza y el sector de gamarra, el sector textil, pueda resistir esta avalancha y esta crisis. Nosotros creemos que eso es positivo, que vamos a darle las facilidades. Estamos evaluando el impacto en la economía respecto a la tasa comercial en el sector, a fin de que no sea solo una medida general, sino también sea una ocasión para ver la pendiente respecto a competitividad en el sector, a valor agregado, a la capacidad también de articular la oferta de una manera coherente, sólida, única. Son agendas que tenemos en el sector, pero que compartimos contigo esa preocupación. No es una medida perfecta, lo entiendo, pero es una medida necesaria para poder dar un elemento de resistencia allí al sector que está muy, muy golpeado. En los próximos días, esta semana, vamos a ver el tema de detalle, estimado Luca. Una pregunta en un minuto, porque nos queda ya muy poco tiempo, ministro, para las 9, que tenemos que terminar esta entrevista. ¿Qué le diría a ustedes a los que están reclamando, los que dicen que si no se cambia Guido Bellido, algunos ministros no deberían recibir el voto de confianza, quienes están planteando interpelaciones antes del voto de confianza individualmente a algunos ministros? ¿Qué le diría usted a la gente que está planteando cuestionamientos de esta naturaleza? Mucho ruido y pocas nueces. Déjenos trabajar, déjenos demostrar. Los campesinos, la gente de provincia, los que probablemente no seamos, como se decía hace unos años, en un gobierno de lujo, con grados honoris causas diversos, pero en la práctica, ¿qué situación vivió el país? Hoy, este equipo diverso, que no es un equipo perfecto, porque díganme, señores, ¿dónde existe la perfección? Si luego de 30 años nos legó en salud pública esta emergencia sanitaria, ni siquiera 250 camas UCI. Así está el país. No hay perfección, pero vayamos avanzando sobre un programa sensato, políticas públicas para reactivar el país. Déjenos trabajar, vamos a demostrar que en la cancha, en el campo, vamos a lograr que el Estado tenga más provincia, más cultura, más identidad, más sectores excluidos que no tienen voz, pero que hoy estamos articulando para poder tener un gobierno ejemplar, estar a la altura de lo que dice nuestro rondero, nuestro campesino presidente, profesor Pedro Castillo. No más pobres en un país rico. Y nos reclaman donde vamos, Lúcar, que cumplamos nuestra palabra, que sea como siempre. Yo solamente me queda reincidir en lo que el mismo maestro ha dicho, ¿no? Son palabras de maestro. Yo creo, pero esto hay que ir al campo. No basta parecer, ¿no es cierto? Hay que ser también.
Entonces, en ese trabajo estamos. Trabajar, van a ver que estamos articulando, aquí no hay aventuras, hay un fuerte tesón democrático, necesitamos un comercio justo, pensando con la gente, reactivar pensando en la gente, vacunación universal, lucha frontal contra la corrupción, son las grandes prioridades que tiene el país. Ministro. Concertación y unidad nacional.